Congreso peruano para la prescripción de los crímenes de lesa humanidad en este país. Un debate abierto que ya ha calentado la arena política y para abordarlo estamos con Carlos Scafi, es analista político internacional, reside en Perú y es fundador de Relaciona. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Qué gusto verte, muy buenas tardes. Partir preguntándote en qué consiste esta ley y por qué ha causado tanto revuelo en Perú. Mira, concretamente la controversia que se genera básicamente trata en que se interpretaría que ha sido una ley con nombre propio. ¿Por qué con nombre propio? Porque claramente dejaría atrás esta ley, la que estaría prescribiendo estos delitos, en un periodo de tiempo entre 1980 y el año 2002. Si bien es cierto, apunta a militares que combatieron el terrorismo, pero también se beneficiarían algunos terroristas, pero concretamente y específicamente el expresidente Alberto Fujimori, que como tú sabes, y la opinión pública lo sabe, está tomando un rol protagónico hoy en la vida política del Perú y no sería, de alguna forma no se vería raro que se presente y fuera candidato presidencial en los comicios del año 2026 con 87 años. Estamos hablando justamente de Alberto Fujimori y una vez se aprueba esta ley, hay algo que dice la justicia peruana y es que no estaría aplicándose, por ejemplo, al caso Pativilca, que es uno de los casos más principales en violación de derechos humanos que tiene a cargo, ¿no?, el expresidente Alberto Fujimori. Sí. ¿Cuál es la diferencia en este caso frente a los otros que aborda esa legislación? Mira, a ver, concretamente Fujimori fue acusado, le dieron 25 años entre otras sentencias, siendo una de las más complejas el caso que mencionas tú, pero también el caso La Cantuta, el caso Barrios Altos. Y hay una presión no menor además, concretamente por el caso Pativilca, respecto de una resolución que sacó, en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto del proyecto de ley que ya fue aprobado por el Congreso de la República y estaría en vistas por, de alguna forma, ser ratificado por la presidenta Boluarte. Recordemos que la presidenta Boluarte se pronunció, de hecho, respecto de esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concretamente, yo te diría de manera muy categórica, exhortándola primero a no llamar conflicto interno el terrorismo que tuvo Perú, y segundo, diciéndole, oiga, en Perú hay independencia de poderes, por lo tanto ustedes no pueden inmiscuirse sobre una decisión adoptada, concretamente me refiero a este proyecto de ley que podría convertirse finalmente en ley, ¿no? Entonces, y claramente el caso Pativilca ahí, particularmente para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es gravitante y lo menciona, de hecho, esta resolución del 1 de julio. Justamente hay mucha molestia en el vecino país por la intervención que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque le pide al Estado peruano dejar sin efecto esta ley. ¿Eso es posible en este punto, digamos, de la tramitación legislativa? Mira, primero en Perú cualquier cosa puede pasar, siempre todo es posible en Perú, pero yo te digo, básicamente haciendo una doble lectura, Andrea, respecto de la carta que firma la presidenta Boluarte el 5 de julio y firma el presidente del Congreso, es una carta categórica que llaman prácticamente a rectificar la resolución adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, de alguna forma se interpretaría que la presidenta Boluarte, que el Ejecutivo concretamente, porque el trámite legislativo es ese, no observaría esta propuesta legislativa y por lo tanto sería ley. Ahora, también puede darse la figura que el Ejecutivo guarde silencio y esta ley de alguna forma retorne al Parlamento, retorne a la Comisión y el Pleno sesione y finalmente sea aprobada por insistencia. En consecuencia, la probabilidad que sea aprobada, sea puesta en ejecución es bastante alta. Tú tocabas un tema fundamental y es el retorno posible, ¿no?, del expresidente Alberto Fujimori al escenario electoral tan convulso que ha tenido Perú en los últimos años. En las últimas semanas incluso hemos visto que la Fiscalía peruana también ha ratificado esa petición de sentencia de 30 años en contra de su hija. ¿Cuál sería el papel que jugaría Fujimori en estas próximas elecciones? Mira, a ver, primero la gran diferencia entre Keiko Fujimori y Alberto Fujimori. En el Perú, primero, si nos ponemos de cara, y contestando tu pregunta, al escenario electoral del 2026, y si bien es cierto, falta mucho tiempo, para los peruanos sobre todo, la probabilidad que Alberto Fujimori llegue es bastante alta por la siguiente razón, porque en la eventualidad concurrirían aproximadamente a ese escenario electoral aproximadamente 32 o 34 agrupaciones políticas, partidos políticos, muy atomizados. ¿Qué ocurriría ahí? Que el fujimorismo, en la eventualidad que Alberto Fujimori represente, por lo demás se le ha visto muy activo en redes sociales y se le ve además un Fujimori reloaded, pasaría con 11%, Andrea, a una segunda vuelta. Suficiente para pasar una segunda vuelta. Y se daría el siguiente dilema en los peruanos,
que dirían, y también probablemente es muy factible que también concurra una segunda vuelta a Antauro Humala. Y el dilema electoral sería, Antauro Humala propondría una lucha contra la corrupción muy probable, muy enfocada, muy dura, incluso habrá de fusilamiento, y Fujimori propondría básicamente lo que significó la seguridad. Y el peruano recuerda que Fujimori, en efecto, desarrolló una lucha frontal contra el terrorismo, y en ese dilema la figura de Fujimori podría efectivamente constituirse nuevamente en presidente de la República. Cumple con el principio de alternancia porque la vicepresidenta de la República sería la señora Keiko Fujimori, y si hacemos otro análisis en relación a cuál sería el análisis respecto de la elección congresal, llegaría a nivel de la Cámara de Congresistas con 73 parlamentarios. Por lo tanto, la figura cada vez toma mayor contundencia la figura de Alberto Fujimori, y yo los invito a que lo vean en redes sociales, lo van a ver un Fujimori muy activo. Bueno, justamente ese es un tema fundamental porque es evidente que él ha tenido un deterioro importante frente al tema de su salud, que de hecho fue el principal, digamos, aliciente para que le dieran este indulto humanitario, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿en qué punto queda ahí la salud de Fujimori al marco de esta, digamos, de esta pre-campaña electoral, si se quiere decir? Mira, llegaría con 87 años, hoy tiene Fujimori 85, las elecciones son en abril del 2026, el 28 de julio, 28 de julio el cumpleaños, llegaría con 87 años, y si bien es cierto, hace menos de una semana, salió bien de una intervención quirúrgica que se dio a conocer, la misma hija había hablado que había tenido un problema en la cadera, pareciera ser que las capacidades cognitivas del expresidente están de manera plena, se le ve muy focalizado básicamente en lo que significa derribar mitos, y resulta que el peruano que hoy tiene 40 años y cuando él gobernaba tenía entre 10 y 12, recuerdan finalmente lo que hizo, ¿no? Que fue básicamente atacar la inflación que tuvo el Perú, volver al Perú al escenario respecto a lo que significaba la apertura comercial, la inserción internacional del Perú, pero principalmente la lucha contra el terrorismo. Entonces, es una figura probable. Mira, y en el peor de los casos, yo vería a Fujimori en el Senado, en el caso que no llegara a la presidencia de la República. Pero le va a dar mucha fuerza él más que Keiko. Si hablamos, Carlos, del escenario real que en estos momentos está afrontando la presidenta Dina Boluarte, que es un escenario además plagado de una cantidad de polémicas por todos los frentes, ¿en qué punto se encuentra su gobierno y sobre todo en qué punto de estabilidad política? Mira, la presidenta Boluarte, bueno, las encuestas la han mostrado, y básicamente algunas figuras propias de su actual gabinete han dicho que es un gobierno débil. Yo te diría que aparentemente se interpreta una convivencia política entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y esta convivencia política de alguna forma le estaría dando oxígeno a la presidenta Boluarte para que llegue al 2026, contra todo pronóstico. Ahora, yo siempre digo, en Perú cualquier cosa puede pasar, pero resulta que si en la eventualidad se recurriría a esta figura contemplada en el orden constitucional peruano, que es la vacancia moral, figura con la que finalmente se terminó vacando a los anteriores presidentes. En el Perú es el único país del mundo donde existe la figura de la vacancia moral. Ocurriría que se tendría que ir, si es que la vacan, tendría que irse la presidenta Boluarte y el Congreso de la República. Por eso es que de alguna forma se interpreta que existiría, te lo pongo así de manera abierta, esta convivencia política. Entonces, no necesariamente al actual Parlamento le convendría vacarla, porque significaría que se deberían ir Parlamento, o sea, Ejecutivo y Legislativo. Se irían todos y en consecuencia se convocarían elecciones. Por lo tanto, yo te insisto con esta figura de esta subsistencia política, y en consecuencia la presidenta Boluarte debería culminar su gobierno en el 2026. Ahora te digo otro tema. Más allá del ruido político que en Perú es permanente, constante, la economía peruana ha presentado indicadores sólidos, contundentes, una inflación que se acerca al 2.3% establecido por el Banco Central, y un crecimiento, Andrea, que aspira a llegar a un 4%, ¿no? Por lo demás, Perú mantiene un capítulo económico muy sólido en su constitución política, y las bases económicas del Perú no se han tocado. El ruido está ahí y va a estar de manera permanente, ¿no? Claro, ayer la presidenta la escuchábamos haciendo declaraciones en una rueda de prensa después de que 90 días no necesariamente había tenido un acercamiento con la prensa, pero de alguna forma a la señora se le ve estable y obviamente cumpliendo, ojo, no hay que perderse en eso, en el rol constitucional que tiene.
porque finalmente estaba en la plancha presidencial del expresidente Pedro Castillo y le correspondía a ella asumir los destinos del Perú. Entonces, a veces, te lo digo yo como profesor, es muy fácil a veces criticar y decir, oye, que se vaya la señora Boluarte, pero resulta que el pueblo peruano eligió la fórmula presidencial de Castillo y ante la ausencia de él le correspondía estar a la señora Boluarte de presidenta constitucional. Tú tocas un punto fundamental y es la relación que tiene la presidenta Boluarte con la prensa. Ella siempre ha dicho que los medios peruanos la miran en menos, no la tratan bien, han hecho una cantidad de reportajes. Tú que resides en Perú, ¿ves esa tensión entre el Ejecutivo y los medios de comunicación? Se percibe que hay, claro, una mirada de repente muy escultadora, una mirada muy crítica, pero también te lo digo con algún grado de objetividad, que claro, la mirada básicamente radica en cuestiones accesorias y no necesariamente de fondo. Bueno, vimos el tema tan crítico de la Rolex manía. No te digo que sea un tema accesorio, pero hay temas que son mucho más profundos que ese, ¿no? Había un tema muy accesorio que era el tema de las intervenciones o presuntas intervenciones estéticas, por ejemplo. Sin duda, claro que se lo preguntaron ayer, además, ¿no? O, por ejemplo, la intervención que tuvo frente a un medio de comunicación en China, ¿no? Que, claro, cuando tú ves la entrevista completa que tuvo la presidenta, si bien es cierto, claro, ella no es una política técnica, pero la intervención que tuvo fue una intervención que podría haber tenido cualquier personero del Ejecutivo que en este minuto representaba a la nación. Concretamente me refiero a la intervención que tuvo con la televisión china. Pero sí, hay fricciones, pero vuelvo a decirte, son bastante, muy enfocadas en lo subjetivo, en lo accesorio y no necesariamente en los temas de fondo que requiere el Perú. Si hablamos, por ejemplo, de la Rolex manía o de este escándalo por lo que fue estos relojes y joyas de lujo que supuestamente ya habría adquirido después de llegar a la presidencia, ¿en qué va ese proceso judicial? Está en investigación aún en la Fiscalía. Recordemos que la presidenta puede ser investigada, pero no juzgada antes de que termine su mandato. Ahí hay una convivencia que esa sí no es muy amistosa con la fiscal general. Hablar también un poco de la figura de ella y por qué ha sido también tan cuestionada en materia política. Mira, hay un conflicto muy complejo dentro de la Fiscalía, dentro del Ministerio Público del Perú, básicamente por investigaciones que han ocurrido entre fiscales. De hecho, la fiscal nacional, la fiscal suprema, fue destituida y pareciera ser, vuelvo a decirte, no tengo mayores conocimientos respecto a lo que ocurre en dicho Ministerio Público, pero hay conflictos internos que, vuelvo a decirte, pareciera que tuvieran opiniones muy politizadas respecto de de las investigaciones en curso. El tema es muy sensible y claramente, vuelvo a decirte, hay una interpretación de los casos fiscales por la prensa, ¿no? Y tú lo sabes, no necesariamente ni la justicia ni las relaciones diplomáticas se administran por la prensa. Perfecto. Carlos Escafe, Análisis Internacional, muchas gracias por su análisis. Andrea, un placer. Nosotros vamos a una pausa y a la vuelta a la entrevista con la comandante del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, tras su visita a Chile, aquí en Frontera Global.